Vamos al Q&A. En esta sección hablamos de preguntas, de cómo ir de 0 a 1 millón de euros. ¿Hay alguien que tenga una pregunta inmediatamente? Si no, yo tengo. Siempre tengo. Tengo uno para Joseph. Bueno. ¿Por qué estudiaste empresariales? Bueno, yo quería ser periodista y mira, yo te estoy hablando del año 89, 88. Y mis padres, con muy buen criterio, me juntaron con algunos periodistas para que me explicaran lo que era periodismo. Y recuerdo que me dieron una frase lapidaria. Me dijo una señora, me dijo, oye, tú estudia una carrera de verdad y después si quieres escribir, escribe una vez que sepas algo, ¿no? Pero no estudies periodismo. Mírate, ya a finales de los 80 ya se veía que el periodismo iba mal, ¿no? Entonces, como no tenía idea de lo que quería estudiar, estudié ADE. Sin embargo, te voy a decir que en mi universidad, yo estudié en Venezuela, había 2 carreras que eran las que tenían más salidas, ADE e Ingeniería de Sistemas. Y lo que sucedía es que terminábamos todos haciendo lo mismo. O sea, teníamos trabajando en Procter & Gamble o en McKinsey o en la Telefónica de Venezuela y tal. Y claro, los de Ingeniería de Sistemas se les quedaba una cara de pardillos porque lo habían pasado mucho peor durante la carrera. Para hacer el mismo trabajo. Porque y para cobrar el mismo lo trabajo. mismo. Y claro, y era la época de licenciatura, ¿no? Estudiábamos 5 años. Entonces realmente mejor pasarte los 5 años en ADE, que era más tranquilo que en Ingeniería de Sistemas, ¿no? Pero bueno, fue por eso. Sí, como anécdota, yo cuando era muy jovencito tocaba el piano y me lo tomaba bastante en serio, iba al conservatorio y me acuerdo que yo quería ser pianista. Y un día mi padre me trajo a casa de unos amigos que era un pianista muy bueno, que vivía en Gracia como yo, y estuvimos hablando mucho. Y yo les hice muchas preguntas y tal, y luego dije, vale, creo que voy a estudiar ingeniería. Sí. Bueno, a mí en mi propio podcast, cuando ya llegué a los 100 y pico episodios, Jaime Rodríguez de Santiago, que es el de Kaizen, me hizo una entrevista. Entonces ahí me tiró bastante a la lengua con esto de ser periodista y lo conté bastante. Pero bueno, es una anécdota, la verdad. Nunca se me olvidó esa frase, ¿no? Estudio una carrera de verdad. Bueno, oye, vamos a preguntas que ha mandado la gente que ha venido aquí. Por ejemplo, Jorge Tejero está aquí entre nosotros. ¿Sí? ¿Tú tienes una pregunta? ¿Quieres hacerla live? A ver, te la digo yo y la repites. Tú has preguntado cuándo una empresa se puede plantear comprar empresas o comprar la competencia, ¿no? Hacer M&A. Esa era tu pregunta, ¿verdad? Era muy importante para ti porque te has olvidado al instante. Pero Jordi o Joseph, igual tienes pues te han comprado. En el mundo, sí, en el mundo más no startup, y yo soy del mundo de servicio, ¿no? ¿Por qué comprábamos empresas? Uno, para coger nuevas capacidades. Es decir, hay algo que tú no sabes hacer y que te va a costar mucho tiempo desarrollarlo. 2, para entrar a un nuevo mercado. Eso lo hacíamos muchísimo. O sea, en Profit, para entrar en Asia, pues compramos una pequeña empresa en Asia, mandamos gente nuestra y así aceleramos. Y yo creo que básicamente con eso, por clientes no comprábamos, porque lo que sucedía es que si comprábamos una empresa de servicios que tenía clientes, después la transferencia de esos clientes a nuestra compañía usualmente no era evidente porque había diferencias de fees, porque usualmente compramos empresas más pequeñas. Nosotros éramos una compañía estratégica cara y compramos empresas pequeñas. O sea, compramos por el talento, por las capacidades y por la geografía. Pero cuando dices entrar en un país, es entrar en un país con clientes. O sea, al final sí que hay una compra de clientes o de know-how. Sí, pero con el tiempo, en un par de años, lo que ha sucedido es que tienes menos clientes de ese tipo, que solían ser más pequeños en las empresas que adquiríamos. Y eso te da un poco de trampolín para entrar a clientes más grandes, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era, compramos una empresa local, junto al management local, mandamos una persona nuestra bastante senior y que hacían co-management de la compañía en esa región, ¿no? Y así es como funcionaba. Pero claro, esto es un mundo de servicios y de empresas grandes un poco diferente. Nosotros como startup de software hemos pensado mucho sobre esto y siempre van llegando oportunidades, ¿no? Y la verdad es que hace relativamente poco decidimos que ya estábamos en ese estadio en el que podía tener sentido empezar a plantearnos comprar empresas, y nosotros lo que vemos es que puedes acelerar la creación de un nuevo producto o de una nueva línea de negocio, sobre todo a través de talento, ¿eh? O sea, no deja de ser lo mismo. Muchas veces el empleado perfecto para una startup es el fundador de una startup. Entonces hay un truco que a veces es comprar ese talento, y idealmente para justificar esa compra o es muy barata o te trae un negocio que está muy alineado con tu plan de negocio, ¿no? Que puedes justificar.
También nos hemos planteado, no lo hemos hecho, pero nos hemos planteado compras de carteras de clientes o compras de entrar o acelerar la penetración en una geografía, o sea, parecido, pero en nuestro caso sí que la cartera de clientes es más sostenible. O sea, porque tú puedes... No lo hemos hecho. Lo estás pensando. Pero y ese es el disclaimer, ¿eh? O sea, no tenemos casos de éxito nosotros de compra de... No, pero hemos decidido empezar a mirarlo seriamente. Ahora, este año, por primera vez. Hay gente que ha tenido mucho éxito. Doctoralia, por ejemplo, Doc Planner es un caso de que ha comprado muchas compañías y ha incorporado líneas de producto y mercados vía compras. Y Playtomic, que no sé si lo habéis visto el podcast de esta semana, habla de cómo ha comprado 13 compañías también para abrir mercado, conseguir la primera liquidez en mercados geográficos en los que entra y para conseguir animar a un conjunto de clubs de pádel, en su caso, que le traen liquidez y bueno, le permiten arrancar en un mercado, ¿no? Y fue clave para su modelo. De hecho, empezaron el negocio comprando una empresa. Sí. Yo creo que en el caso de Playtomic se dan las circunstancias, ¿no? Porque es un producto muy sencillo. Onboarding de clubs. Bueno, no lo sé, es sencillo, ¿no? Bueno, sí, yo lo tuve al podcast también y escuché el vuestro, muy bueno. Y aparte que a mí Pedro me parece un crack y si vas un poco a la historia anterior, antes de Playtomic, el tío es joven, muy bueno. Pero un producto sencillo, ¿no? La pregunta es si tú en Factorial compras uno que tienen un producto complejo, diferente, no tan bueno como el tuyo. Entonces ahí es donde yo creo que puede haber, de nuevo, es hipótesis, ¿no? Puede haber dificultad en transferir esa base de clientes, ¿no? La estadística es brutal. ¿Sí? ¿Qué dicen? Que la inmensa mayoría de adquisiciones fracasan. Sí, sí, claro, sí. Pero bueno, Venga, vamos a la pregunta de Javier Bonín. ¿Está por aquí Javier Bonín? ¿Quieres hacerla tú? ¿Te acuerdas o no? Exacto. Bueno, voy a repetir, que seguro que lo preguntas por un amigo, ¿eh? Seguro que lo preguntas por un amigo. Que ¿cómo levantar una ronda cuando te quedan 2 meses de runway? Experiencia propia, muy rápido. No sé, o sea, ¿qué significa cómo levantarla? O sea, muy rápido, con menos manías, ¿no? Pero todo el mundo te dice que no. Todo el mundo te dice que no. No es verdad. Hay un montón de rondas que se cierran en el último minuto. Hay un montón de rondas que es vida o muerte. Un montón, es más común. No es la mejor manera de levantar una ronda, ¿eh? Es la peor, pero es muy frecuente. Es muy frecuente y Factorial tuvimos esa situación en una de las rondas primeras que hicimos. Pero la cosa es, ¿quién quiere meter dinero en un negocio que no, porque una vez metes el dinero ya no quedan 2 meses de vida. Idealmente. ¿Tú has jugado al póker alguna vez? Sí. Es como también jugar los bluffs. O sea, evidentemente... si tú dices, porque al final no puedes mentir en el dinero que tienes en la caja porque te harán la due diligence y eso lo van a saber, ¿no? Pero no puedes mentir en nada. No puedes mentir en nada, no se puede mentir, no mentáis, nadie no mentáis. Pero, ¿qué pasa? Tú cómo juegas con las conversaciones que estás teniendo, ahí está gran parte también de la urgencia, ¿no? Tú tienes, o sea, el inversor no tiene ninguna urgencia, ¿no? Porque quiere llegar hasta el último momento, va a tener todo el poder de negociación y la sartén por el mango, ¿no? Tú tienes mucha urgencia, ¿no? Porque tienes que pagar nóminas y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas tus otras conversaciones que estás teniendo en este proceso? Es la clave, ¿no? Es tú cómo manejas esta información que el otro no tiene. Esto es el póker. Mi mensaje de esperanza es bastante común esto, ¿eh? Es bastante común. Es muy estresante, pero es bastante común. Y luego la realidad es que ¿qué hacen las empresas en esa situación? ¿Levanten o no levanten dinero? Ganar tiempo. Pues cerrar un deal de lo que sea, como sea, facturar e ingresar lo que puedas o reducir gastos. O sea, pues eso siempre. Eso levantes o no levantes ronda, en general es buena idea como startup, sobre todo al principio, siempre hacer esto, ¿no? Pero sobre todo ganar tiempo ahí te vale mucho. Cosas que pueden ayudar también, deudas, si algún loco te la da, porque claro, la empresa no tiene muy buena pinta, pero hay, ¿no? Notas convertibles o estirar un poco la última ronda de urgencia y tal. Pero bueno, o sea, esa la desesperada es difícil, pero es común. Que al final se traduce en opcionalidad, en tener otras opciones o alternativa, ¿no? Construir alternativas. Tener un buen proyecto. Al final, el inversor, aunque te queden 2 meses de caja, si todo va bien, el único problema es que te quedan 2 meses de caja, pero se cree que esa empresa llegará, no es un problema que te queden 2 meses de caja. Es un problema para ti porque pierdes poder de negociación porque cada día va a tu contra. Pero realmente no es malo para el futuro de la empresa tener 2 meses de caja si al inversor le gusta la empresa. Porque ese problema desaparece el día que hace la transferencia. Venga, hay una pregunta aquí. ¿Tú, César, con cuánta caja cerraste la ronda que no has anunciado?
Teníamos... Es la ronda que nunca anunciaste. teníamos 8 meses. Más o 8 menos. meses, vale, no cuenta. Porque no gastabais nada. Claro. Bueno, esta es la clave, no Sí, gastar. Claro. Sí, sí. Pregunta, ¿tenéis alguna métrica o benchmark de cuántas startups tienen éxito siendo bootstrap? Digamos que está claro que hay outliers, ¿no? De empresas que han sido bootstrap y han sido billion company, pero no es un outlier. O sea, piensa que Bootstrap son todas las empresas. O sea, el mundo VC es un nicho del mercado. pero dentro de las startups, al fin y al cabo, la mayoría... Sí, ¿qué diferencia entre una startup bootstrap y una empresa? No, perdón. Lo que quiero decir es, de todas las startups, de todas las empresas, para mí startup y empresa es lo mismo. Vale. Al fin y al cabo es lo Empresas. mismo. Exacto, empresas. Del sector tecnológico, Vale. todas están enfocadas en crear un producto de una idea, voy a buscar capital para crecer o para No, desarrollarla. Son y la luego- minoría. Estas son la minoría. La mayoría son bootstrap. Pero Empresas tech. la mayoría, el 90% de las conversaciones que se escucha aquí es Eso siempre... es otra cosa. Se habla más de las que tienen inversión. Por eso. Entonces quería saber qué porcentaje realmente, si tenéis una noción dentro de las startups tecnológicas que sobrevivan, que crezcan, que no hayan levantado capital. Menos mal que tenemos un consultor de ex McKinsey en la sala. Pues, ¿Tú estabas a en ver, McKinsey antes? Sí, estuve en McKinsey 2 años y pico, cuando llegué a España en el 2000. Pero eso podemos hablar otro día. Pero, a ver, yo un poco lo que está diciendo Jordi, ¿no? O sea, no sé, yo el otro día tuve en el podcast al de Shimoku. Y este es un tío que viene bootstrap, está en $2 millones, gana dinero desde el día 1, está haciendo soluciones de inteligencia artificial para Enterprise. Y él dice, pues yo me voy ahora a Estados Unidos, a conquistar Estados Unidos con mis soluciones. ¿Y vas a levantar dinero? No, yo primero voy a facturar y seguir ganando dinero, y ya cuando pueda levantar 50 millones, lo levantaré. Entonces, es que el mundo en realidad, la mayoría es así, ¿no? A ver, este mundo de VC-funded startup es nuevo, pero la mayoría de la gente que ha tenido negocios toda la vida, y sobre todo, de nuevo, en lo que yo vengo, que es el sector servicios, los emprendedores que yo conozco, pues oye, vendías un proyecto, pues tenías un equipo de 5 personas, y después tenías un equipo de 10 personas, pues tenías 4 proyectos. Y ibas creciendo siempre de manera rentable, ¿no? Y es lo que dice Jordi, esa es la mayoría del mundo, ¿no? Pero incluso en tecnología y en software, ¿eh? Sí, O sea, también, el mundo está lleno de empresas de software pequeñas y medianas. Sí. Hay pocas que sean enormes. Es que depende de que tú has dicho que tengan éxito, ¿no? Y luego has dicho que algunas que sean enormes. Es cierto que hay pocas empresas enormes que sean bootstrap, porque el capital acelera, ¿no? El capital te da escala muchas veces. Hay algunas que son brutales, pero es cierto que son Sí, pocas. yo me refiero a compañías que realmente terminan siendo globales, no simplemente... De estas hay menos. Vale, De la estas hay consultora menos. técnica que haga RPs a nivel local, no, sino me refiero También- a una empresa que tenga impacto, ¿no? También ten en cuenta que una empresa que es bootstrap puede dejar de serlo en cualquier momento, y cuanto más tarde, mejor. Sí. Pues entonces va a mantener tanto el control de la compañía como el control del capital. Aquí, por ejemplo, hemos hablado de Payhawk o UiPath, 2 unicorns europeos. Los dos pasaron muchos años en bootstrap. Y cuando- Sengrid o Calendly. O sea, empresas que facturan cientos de MailChimp. millones. Hay MailChimp. muchísimos casos de este tipo, ¿no? O sea, cuanto más tiempo consigues tener control de tu estructura de costes, de tus ingresos, ser libre, generar un negocio de verdad, mejores las condiciones en las que vas a levantar cuando lo hagas, y mejor el control que vas a mantener de tu empresa, ¿no? Y la última, con vuestra experiencia y lo que habéis pasado, si podríais volver atrás, siempre a todo lo pasado es muy fácil, y hubierais tenido la oportunidad de sacrificar velocidad de crecimiento por aguantar más tiempo bootstrap y tener menor impacto, hubierais crecido más lento, ¿lo hubierais hecho o no? No. No, porque no lo hicimos. Mira, y te voy a decir algo un poco más filosófico, ¿no? Y no sé si veis Juegos de Tronos, ¿no? En esa última escena donde Spoiler. está Theon Greyjoy ahí, he sido Spoiler. malo, y le dicen a Theon Greyjoy, oye, todo lo que has hecho te ha traído hasta acá. Entonces esa pregunta, pues, quién sabe, ¿no? O sea, a lo mejor hubiesen tomado otra decisión y hoy no estarían acá sentados. Entonces, yo creo que no hay que pensarlo. O sea, estás aquí ahora, estás bien, todo lo del pasado fue bueno porque te trajo hasta acá. Hubiéramos sacrificado el crecimiento por un ventilador. Eso sí. Mira, había una pregunta por ahí detrás. Hay una señorita ya. Hace un rato estaban hablando sobre esta idea del product manager, que también debería de conocer bastante del área de negocios.
Para un founder que tiene el perfil de product manager, negocios es bien grande, desde marketing, legal, finanzas. ¿Cuál suele ser el talón de Aquiles del founder, product manager? ¿Y qué cosas debería buscar aprender por sí mismo y qué cosas outsourcear? Esa es la famosa discusión que cada semana yo le tiro una daga a Caviedes, inversor aquí en España, porque a mí me decía que yo no era empresario, no era emprendedor, pero no empresario. Esta diferencia entre emprendedor y empresario, pues es esta discusión, ¿no? ¿Qué es negocio? Para mí negocio es una persona que es capaz de identificar, o sea, visión de negocio, identificar un problema, primero encontrar un problema, para el cual puede encontrar una solución creativa mejor que lo que existe en el mercado, ¿vale? Ya vamos, 2 milagros. Primero, encontrar el problema. Segundo, solución creativa. Y tercero, que este problema sea un problema generalizable. Igual no hoy, por la situación actual de mercado, pero igual viendo las tendencias, las evoluciones del mercado, va a acabar siendo un problema gordo de mercado. Entonces, estos 3 milagros son los que le da a la gente visión de negocio. Hay gente que lo ve, como Matrix, ¿no? Ve las oportunidades de negocio, y hay gente que no las ve. Aunque le den 1000 veces en la cara, no las ve. Entonces yo me he sorprendido cada vez más de encontrar darme cuenta que la mayoría de gente no las ve. Hay una cosa que hemos hablado tú y yo 1000 veces sobre esta pregunta, ¿no? Que sobre el tercer punto que has dicho, que es saber ver el tamaño de la oportunidad de negocio y tal, lo hemos acabado simplificando todavía más, que es saber contar y saber sumar y saber multiplicar. No, pero de verdad, o sea, no a nivel, pero de verdad, o sea, saber decir, oye, este problema lo tengo identificado, tengo identificado 100 euros de dolor, ¿no? 100 euros de dolor, ¿vale? Pues estos 100 euros de dolor los tienen 1000 personas una vez al día durante el resto de su vida. Oye, pues ahí tenemos una multiplicación fácil que te da un número. Ese número es el tamaño de mercado, más o menos, ¿no? Pues entender cómo se calcula este número, pero luego hacerlo todo el rato, ¿no? Lo de ver el Matrix en realidad es hacer números en tu cabeza, de dar tamaños a los problemas, pero pasa por saber multiplicar y sumar números básicos. Y es una intuición que mucha gente no tiene y es frustrante porque te das cuenta que no hablas el mismo idioma. Y yo, para contestarte diferente a la pregunta, porque te quería dar otra respuesta diferente, para mí es ventas. Saber vender. Que está muy vinculado con esto, porque al final para saber vender hay que saber entender el problema, hay que saber explicar el impacto que tiene la solución del problema, pero luego hay que saber firmar contratos. Y hay que saber meter urgencia, y hay que saber recibir una transferencia, ¿no? Y hostia, te dice lo que vale un peine, ¿no? Entonces, cuando tú te has ganado un euro, valoras ese euro muchísimo más. Está lleno de casos, nosotros nos damos cuenta, ¿no? Gente que está en una startup, ve mucho crecimiento y tal, y luego se va y monta su startup, y hostia, qué difícil que es, esa primera venta, ese arranque, Yo como ríen aquí. esa primera ronda, lo que sea que hay que hacer, ¿no? Pero eso, cerrar esos contratos, esos tal, esta es una skill valiosísima para mí, para un founder, que yo creo que se traduce bastante bien con lo que comentaba Bernat. De hecho, más que marketing y más que finanzas y legal, desde luego, eso outsource. Tengo un amigo que dice que es la primitiva de cualquier negocio, la unidad más básica es la venta. La venta. Porque luego la segunda es vender una solución, ¿no? La venta de una solución. La segunda es entregarla. Pero claro, si no hay la primera, que es la venta, ya no hace falta entregarla, ¿no? Y el error es que mucha gente se piensa que necesita la solución para vender y lo que necesita es la venta para hacer la solución. Claro. Y así además has estudiado empresariales. ¿Y ingeniería? Y trabajaba en McKinsey. Y pasado por trabaja en McKinsey. McKinsey, Hombre, esto ¿no? ayuda. Y investment banking también, ¿no? Los Y en banqueros un también. VC. Al final es el generalista, la persona el fundador, ¿no? Con lo cual tiene que acabar aprendiendo, oye, desde desatascar baños, que a veces pasa, hasta contabilidad, finanzas, ¿no? Todo eso, ¿no? Sí, no, yo creo que depende mucho del perfil del product manager. Yo en mi caso, distribución. Distribución es la pata que no tenía y estoy desarrollando aún. La parte de ingeniería, Cuando dices diseño, negocio, desarrollo. Cuando dices distribución, ¿es venta? Marketing y venta. Yo lo meto en la misma caja. O sea, para mí la venta es importante, pero también depende mucho del tipo de producto que estás vendiendo. Pues si haces B2C, la venta en sí no aplica tanto. Es distribución. ¿Nos puedes explicar algo de Latitude? ¿Alguna noticia reciente o no quieres? A partir del día de hoy tenemos clientes de pago. Clientes, ¿eh? Clientes. Desde hoy, clientes. Aparte, sí, porque vendrán muchos más. Gran milestone. Vale. Venga, ¿alguna pregunta más? Esto es self-service, os tenéis que mover. Con ese calor, tío.
Cuando haya el ventilador, ¿no? Nos tendrás por aquí moviendo. Yo creo que el jueves que viene llega el ventilador. Wishful thinking. Bueno, os pongo en contexto antes de la pregunta. Yo trabajo en una empresa que no es una startup y entonces nos estamos aproximando al mundo de las startups para ver qué podemos aprender, porque en las startups hay muchas cosas muy buenas, ¿no? Que las empresas, voy a llamarle tradicionales, pues no es habitual. Y una de las cosas que nos llama la atención es el concepto de pivotar, ¿no? De hecho, muchas startups que funcionan muy bien hicieron uno o varios pivots, ¿no? Porque su idea inicial pues no tenía nada que ver. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los síntomas, las señales que tienes que saber detectar para ver, ha llegado el momento de pivotar? No tengo que seguir insistiendo en eso porque eso ya no tiene sentido. Porque, claro, muchas veces a lo mejor pivotas antes de lo que toca y has perdido la oportunidad porque no ha madurado. ¿Cuáles son las señales para decidir, me toca pivotar o me toca seguir insistiendo en mi idea original? ¿Tú trabajas en una empresa grande tipo IBEX 35? No tanto. 1.000 millones, No, 500. no. Mediana. Hoy estaba hablando con una gente. Anécdota. Bueno, no está relacionado. A ver, Nada. Estaba hablando con unos empresarios, con un empresario concretamente, que tenía una empresa que ganaba mucho dinero y que iba muy bien. Pero el tío tenía clarísimo que su modelo de negocio iba a desaparecer en pocos años, pero no sabía cuándo, ¿no? Entonces, precisamente, me explicaba que intentó pivotar, porque obviamente esa empresa se iba a estrellar, pero no lo consiguió y se estrelló. Porque claro, esto es una versión rentable del Innovator's Dilemma, ¿no? El Innovator's Dilemma en general, conoces por la cara que haces, pues básicamente esto era una startup, pero muy, muy, muy rentable, haciendo una cosa que luego Internet dejó de permitir y intentó pivotar y no lo consiguió. O sea, al final, yo creo que en su caso fue un error y él se arrepiente de no haberlo conseguido y luego ha montado otra empresa, pero el mensaje es decir, oye, ¿por qué pivotar? ¿No? O sea, pivotar no es guay. Pivotar, en mi punto de vista, nosotros hemos pivotado 2 veces, han sido 2 fracasos. Ha sido escapar un fracaso, ¿no? Hemos conseguido escapar un fracaso, que significa sobrevivir, intentando hacer otra cosa, vivir otro día, probando otro modelo de negocio, hasta que hemos encontrado uno que ha empezado a funcionar. En su caso, él estaba escapando un cambio que sabía que iba a pasar. La ventaja nuestra es que nuestro modelo de negocio anterior nos llevaba a la desaparición inmediata porque no ingresaba nada. Su modelo de negocio le generaba millones de euros en EBITDA y en cash flow positivo a su bolsillo como empresario de la empresa, ¿no? Es realmente entender qué pasa si no pivotas. Esa es una buena razón para pivotar. Si no, ¿por qué pivotar? No sé. O sea, si la empresa va bien. Yo sí que creo que... Bueno, claro, si la empresa va bien. Vale. Sabes que empezaba por ahí. ¿Por qué pivotar? Pero normalmente los pivots pasan antes de que la empresa vaya bien. Al menos en el mundo startup. Los pivots pasan para no morir, ¿no? En general, la startup, cuando no va a ninguna parte, pivota. Claro, pues es que si va a morir, la cosa no va tan bien como parecía. Aunque estés facturando millones. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, para mí, al final, y va a sonar súper tonto, pero algunas cosas en la vida creo que son así. Cuando tienes una idea mejor. O sea, si te convences a ti mismo de que tienes una idea mejor de negocio, de producto, que puede ser relacionado y puede ser que no, es cuando por lo menos yo he visto que los pivots pasan, ¿sabes? Y ahí tienes que tener un montón de variables en cuenta, cosas, o sea, tienes que intentar llevarlo a la racionalidad máxima, pero cuando lo llevas ahí y dices, no, es que esto es mejor, pues es que es hora de hacerlo. Pero yo trabajando en empresas grandes, cuando he visto los pivots que funcionen, es cuando hay este concepto que se llama un burning platform. O sea, tú estás sobre una plataforma que indudablemente se está incendiando, ¿no? Y desde mi punto de vista, para que las empresas grandes hagan un pivot, tiene que estar pasando eso. Entonces, no sé, la industria del tabaco, excelente ejemplo. Pues la gente fuma cada vez menos, es un asco, huele mal, tira cenizas. Entonces viene Philip Morris y no es que saca el IQOS, que no sé si lo conocéis. Bueno, pues es un cigarrillo que es con un device, se ve más moderno, no huele mal, en teoría no es tan dañino, no echa humo, no echa cenizas, etc. ¿Por qué? Pues porque ellos están en una plataforma en la cual año tras año ven que se venden menos cigarrillos, menos gente fumando, se puede fumar en menos sitios, o sea, es que se le acaba el negocio. Entonces, y no es que sacan un producto, es que dice públicamente el CEO que ellos ahora lo que hacen es eso. Y en Philip Morris, y esto lo sé porque conozco esa industria, 95% de las personas trabajan para estas alternativas y no trabajan para Marlboro. Y van a dejar morir Marlboro, que es el cash cow más grande de la industria de FMCG que nunca ha habido. Entonces, bueno, yo creo que ese concepto de burning platform tiene que... Yo pienso diciendo que tú, ¿no? Empresas grandes creo que es más ver que te vas a morir
y que el CEO diga para allá vamos. Pero es que tampoco es tan distinto, ¿eh? Porque una startup, o sea, si ve que no está creciendo en facturación, que no está creciendo en clientes y que la caja le está bajando, es que se va a morir igual. Puedes estar creciendo, yo creo que lo dice Joseph, puedes estar creciendo, pero puedes ver que la dirección hacia donde va el mercado y que eventualmente se acaba. no es buena, ¿no? Sí. Entonces lo que pasa yo muchas veces... presentaba el horizonte de tiempo, ¿no? Si tú tienes un cash cow que puedes estar ordeñando, pero en un horizonte de tiempo largo sabes que va a acabar, pues tienes que tomar una decisión de seguramente hacer un pivot. El horizonte de tiempo de las startups es mucho más pequeño porque el tamaño de la caja es mucho más pequeño también. O sea, tú pivotas, perdona, acabo de pensar una metáfora, cuando estás conduciendo, ¿no? Tú cuando pivotas es cuando te acercas al muro, ¿no? Entonces, en una startup normalmente el muro es que te quedas sin dinero en la caja. Entonces, tú vas pivotando hasta que encuentras algo que te ingrese. En el caso de la empresa que decía yo, pues había un muro regulatorio, en el caso había un muro también regulatorio y de cambio de tendencia, pero tienes que estar acercándote a un muro para pegar un volantazo. La startup no tiene un presente a proteger, con lo cual es muy fácil, ¿no? Solo piensa en un futuro, cuando cambia la visión de futuro tiene que pivotar, ¿no? Pero la empresa tradicional asentada que cambia la visión de futuro tiene un presente a defender, entonces ahí tiene una dicotomía importante, ¿no? Y depende cuál es también el modelo de governance de estas empresas, pues a veces tienen incentivos muy a corto plazo. Igual cada 3 años van cambiando el CEO. Entonces, cuando piensas que tu horizonte es a 3 años, igual no toman estas decisiones. Compañías founder-led o familiares igual pueden tener más valentía en ese sentido, ¿no? Por eso también son más resilientes. Y en tu empresa, si el CEO no quiere, no vas a pivotar. Pase lo que pase. Sí. Mira, más preguntas. Una variable más en eso, también el pivot, que es un concepto como muy abstracto y bueno, es una palabra, ¿no? También pasa en muchos planos, porque pasa en la operativa del día a día, ¿no? Tú vas haciendo el A/B testing famoso, en las pruebas que haces de campañas, vas pivotando ideas, ¿no? Pasa en la táctica, ¿no? En cosas de voy a abrir un mercado y luego no funciona, ¿no? Eso también es un pivot, aunque no se llama tanto como pivot, más radical, más estratégico. Para mí es de modelo de Tienes negocio. un camino más marcado, normalmente no haces cambios radicales. Vale, haces modelo de finas. negocio y tal. Sí, estos sí que es verdad que, hostia, tienen mucho impacto, cuesta. O sea, no puedes irlos haciendo. No puedes hacer muchos. No puedes hacerlo cada mes, porque si no, es verdad que la gente se vuelve loca, ¿eh? Y la empresa pierde razón de ser al final. Este concepto del marco de referencia, ¿no? O sea, en empresas grandes hablamos de que cambias el marco de referencia. O sea, antes estabas en el mundo del tabaco, del humo, no sé qué. O sea, ya no estás más en ese mundo. Estás en el mundo electrónico, de los devices, de hacer cosas. Es diferente, ¿no? Supongo que nos encontramos más ejemplos de empresas que veían, a toro pasado se veía que se les acaba el negocio y no pivotaron. Muchas podríamos mencionar, ¿no? Y no tantas el caso que has mencionado de Philip Morris. Poquísimas. Sí, de hecho, el libro de Innovator's Dilemma va de eso. Es muy difícil, tienes un incentivo muy grande en hacerlo. Uno de los motivos es que tienes algo presente a defender, ¿no? Entonces, cuando cambias, claro, tienes miedo de perder el presente y ese posible futuro a lo mejor tampoco lo consigues, ¿no? Y eso es lo que supongo que te frena más, como comentaba Bernardo, cuando no tienes nada que perder, ¿no? De perdidos al río, no tengo nada, esto no me va, cambio, total, peor no voy a estar, ¿no? Cuando tienes algo que defender, suele ser más inmóvil. Esto lo decía Bob Dylan antes que Bernat, ¿eh? No. Hay un Es podcast, sí, si te gusta ese tema, hay un podcast que se llama Business Wars, que es bastante lúdico y divertido, pues siempre confronta, como vamos a hacer Business Wars, no sé, de Walmart contra Target, o Ben & Jerry's contra Häagen-Dazs, muy americano todo. Pero bueno, ahí ves muchas empresas que pivotan o que no pivotan, y es bastante interesante si te gusta ese tema, ¿no? Y te da una cantidad de historias. Creo que tú hablaste de algo de ese podcast en alguna tertulia, me parece. Puede ser. Sí. Tú hablaste de lo de Match, porque hay uno de Match.com versus no sé qué. ¿No fuiste? Bumble. Sí, de Bumble sí, Bumble. Se habló de Hinge. Sí. De Hinge. Sí, ahí hablan también de eso. Se llama Business Wars. Es de Wondery. Guerras, Sí, negocios. de ¿no? negocio. Creo que está en español también. Venga, última pregunta, te la hago yo. ¿Nos puedes recomendar el libro que más te ha gustado? De negocio. Sí, bueno, tengo que Tú lees confesar que mucho, ¿no? Y escuchas muchos podcasts. yo escucho muchos podcasts, leo mucha ficción, pero ficción de novelas, y leo pocos libros de negocio. Más que libros leo reportes, estudios, etc. Pero bueno, indudablemente el libro de negocio que más me ha gustado es Outliers. Porque es ¿Por un eso libro de nombraste tu negocio. podcast? Sí, por eso es el nombre del podcast. Porque es un libro que básicamente lo que explora Este es Malcolm Gladwell, sí. ¿no? Que él es más famoso por Tipping Point. Pero a mí me gustó más Outliers, yo lo oí los dos. Y explora las razones del éxito.
Y yo lo leí en un momento en el cual mis hijos, que mi hija estaba por aquí, pero se ve que se aburrió y se fue. Mala señal. Que mis hijos estaban entrando en la educación y aquí lo que explora es cuáles son las razones del éxito, ¿no? Y habla básicamente de talento, trabajo duro y suerte. Y lo que el libro te explica por qué hay algo de suerte, pero es el trabajo duro y por qué el talento es irrelevante. Por eso yo en mi podcast, a la mayoría de la gente que ya ha tenido cierta trayectoria, como tú o algún otro que he entrevistado, al final les pregunto, oye, pero tu éxito se debe a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte, ¿no? O sea, a mí en mi caso era talento innato. Ese libro a mí me parece muy bueno, tanto para los negocios como en el momento que pienses que vas a tener hijos, te da ciertas pautas indirectas para cómo educarlos. ¿Sí? Yo recomiendo eso. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!